Y por último, y de manera similar a lo que vimos en la clase pasada, es lo mismo, incluso usé hasta el mismo dibujo, pero quité una de las cargas, ¿Vieron? En el ejemplo anterior, en línea recta, cuando habíamos hablado de la fuerza eléctrica, habíamos puesto en el punto A la Q sub 2 y queríamos calcular la resultante sobre Q2. Bueno, ahora la saqué a la Q2, ¿o no? ¿Y qué pedí? La intensidad de campo eléctrico en ese punto. Y dejé solamente Q1 y Q2 generando el campo eléctrico en ese punto. Y ahora hago un ejemplo bidimensional, exactamente lo mismo que antes. O sea, tengo el eje Y en centímetros, el eje X en centímetros, los valores creo que son los mismos, 900 nanocoulomb positivo Q1, menos 200 nanocoulomb negativo Q2, y acá donde antes había una Q3, ahora no hay nada, y quiero saber qué tan intenso es el campo acá. Y no medirlo, no decir, bueno, voy a hacer un experimento de laboratorio, agarro una Q minúscula, la coloco en ese punto, veo la fuerza que recibe y te la calculo en una medición de laboratorio, empírica. No, quiero calcularla, no medirla, calcularla. Y para eso tengo que hacer lo mismo de recién. Y lo mismo que hicimos en la clase pasada, lo mismo. Hasta igual el dibujo, ¿o no? Porque incluso la Q3, la carga que había acá antes era positiva, así que los vectores E van a ir en la misma dirección que iban las fuerzas del dibujo anterior. Bueno, y tengo que hacer lo mismo recién. A ver qué hice. Bueno, al igual que recién, repetí estos cálculos porque era lo mismo, calculé la distancia que hay entre la carga 1 y el punto A. Es igual por Pitágoras, es la hipotenusa, acá hay 1 centímetro, acá hay 2 centímetros de cateto, la hipotenusa es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, 2 al cuadrado 4 más 1 al cuadrado, bueno, queda 5, la raíz cuadrada de 5 centímetros es la distancia de 1 al punto A en centímetros. Si lo paso a metro, raíz cuadrada de 5 sobre 100. Lo mismo que hicimos antes, ¿no? 1 metro 100 centímetros, centímetros se van con centímetros y quedaría la distancia esa, que acá de nuevo va a ser elevada al cuadrado. Después también saqué el ángulo, repetí, hice copiar, pegar, ¿o no? Saqué el ángulo, la tangente de tita es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, tangente de tita es 1 medio, y de ahí despejo tita y queda arco tangente de 1 medio. Entonces así ahí hace arco tangente, bueno, de 1 medio con la calculadora, 26,57 redondeando, etcétera. Lo mismo. Por supuesto que después va a venir para el otro lado, bueno, hay que evaluar bien qué ángulo se le pone y no ponerle un ángulo positivo si no corresponde, ¿no? Y vamos ahora a calcular las intensidades de campo eléctrico generadas por Q1 primero y por Q2 después. Así que bueno, empecemos con la intensidad de campo eléctrico generada por Q1 en el punto A, donde no hay nada, pero eventualmente habría una carga de prueba si hiciéramos un experimento. E1 en A es igual a ¿qué? Su módulo, a la constante de Coulomb por el valor absoluto de Q1 sobre la distancia de 1A al cuadrado. Es la ley de Coulomb que perdió una de las Q, la Q minúscula, como ya hemos dicho recién. Esa fórmula hay que asimilarla, ¿o no? Así que la segunda que tienen que asimilar. Después la ley de Coulomb, la segunda fórmula que se tienen que aprender de memoria. K por Q, generadora del campo sobre la distancia al cuadrado. 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Por 900 nano, 900 por 10 a la menos 9, que es Q1. Sobre la distancia de 1 a al cuadrado, raíz de 5 sobre 100 al cuadrado. Calculadora y da 16,2 por 10 a la sexta. Le puse la tecla ENG para que me lo diera con potencia de 10 múltiplo de 3. Le digo por las dudas, aparezca de otra manera, cómo lograr rápidamente ese número, con la tecla ENG, que está arriba del 8, eso ya lo explicamos cuando hablamos de notación científica y demás. Pero ahora, ese es el módulo, que siempre es positivo. Pero ahora, ¿para dónde va? Ahora no puedo despacharme con más menos, ¿no? Porque ahora es un sistema bidimensional, estamos en un plano, así que no me sirve de nada que me digas más menos, no me tenés que decir más menos, me tenés que decir cuántos grados. Entonces ahora analizo y como ya saqué tita, veo que este ángulo es igual a tita por ser opuesto por el vértice y le tengo que poner el signo negativo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que imaginarse, en primer lugar, que en este punto A, donde no hay nada, yo coloco una carga positiva en ese punto de prueba. ¿Para dónde recibiría la fuerza de parte de esta Q1? Y repulsiva, para acá, ¿o no? Y entonces le pongo, digamos, el mismo ángulo tita, pero negativo, porque está orientado, digamos, desde el eje X positivo, cuando arranca en sentido horario es negativo, eso ya lo sabemos ya, ¿o no? O si querés, le ponés, bueno, menos 26,57 más 360, te va a dar más 333,43.
O sea, de las dos maneras, si lo querés ver como ángulo positivo, también se puede, es más quilombo, pero también se puede. ¿Se ubican cómo es el asunto? Y ahora vamos con la otra, que es más fácil, se me va a ir del dibujo, se me va a ir de la hoja, ¿no? Pero con la otra carga es lo mismo que se repite. La E2 en el punto A, el módulo de la intensidad de campo eléctrico generado por Q2 en el punto A, es K por el valor absoluto de Q2 sobre la distancia de 2 a A al cuadrado, ¿no? Y bueno, 9 por 10 a la 9, newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, es K. El módulo de Q2 son 200 nano. Fíjense que claramente no pongo Q2, que es negativa. ¿Ven? Que es negativa, sino pongo su módulo. No Q2, sino su módulo. 200 nanocoulomb. Sobre la distancia, que sería 1 centímetro. Pasado a metro, 0,01 metro. A metro porque estoy en el sistema internacional, con las cargas en coulomb y con la distancia en metro. Dividido 0,01 al cuadrado. Calculadora, y llegamos a 18 por 10 a la sexta. Después aplico la tecla ENG para que me lo discipline con la potencia de 10 múltiplo de 3, apta para un prefijo que acá no usé, pero que si lo quiero usar sería el prefijo mega, ¿no? Porque 10 a la sexta es millón, mega newton por coulomb. Entonces, la intensidad de campo eléctrico 2 generada en el punto A sería entonces igual en módulo a 18 por 10 a la sexta newton por coulomb. Y en ángulo, bueno, viene el análisis que tenemos que hacer ahora, que es, en A no hay nada, pero si hubiera una carga positiva de prueba, recibiría una fuerza atractiva de parte de Q2. Y por lo tanto, la dirección y el sentido que hay que darle a la E2 en el punto A, es la de la fuerza que recibiría una carguita de prueba positiva que se colocara en A. Y por lo tanto es vertical y para arriba, y por lo tanto le corresponde un ángulo medido desde el eje X positivo. Recuerden que esto estamos entrando con el tema del pol, del recpol, y bueno, importa el ángulo con respecto al eje X positivo, 90 grados. Y bueno, lo que sigue después es lo mismo que hicimos antes, de nuevo lo mismo que hicimos antes, o sea, te agarro la E1 en el punto A y módulo ángulo de la forma polar. Te la paso a rectangular con la calculadora y va a dar módulo, acá lo puse como par ordenado polar, módulo ángulo. Y pasado a rectangular está acá. Lo pueden seguir con la calculadora, ¿cierto? A ver, hagámoslo con la calculadora. Shift rec, shift menos es la función rec, ¿cierto? A rectangular. Le pongo el módulo 16,2 x o por día a la sexta. Ese es el módulo. Después viene el ángulo. Recuerden que está el orden ese. Primero el módulo, después el ángulo. Menos 26,57. Cierro el paréntesis y me va a dar la componente en X, 14,49, redondeando millones. Recuerden que la calculadora, si uno lo quiere volver a recuperar el valor de X y de Y para aplicarle, digamos, la tecla ENG y demás, los guarda en este modelo 570S o similares, los guarda en X y en Y. O sea, vos podrías hacer ahora recall X y apretar ENG y te lo pasa 14,489, 14,49 newton por coulomb I sería. Le puse la unidad al final una sola vez, ¿o no? Y por el día de la sexta también, lo saqué como de factor común por el día de la sexta, al final, ¿no? Y la otra, que es la componente I, lo guarda la calculadora en el recall I, RCLI, ¿cierto? O ANS o alfa I, es lo mismo. Y le apretar la tecla ENG y da menos 7,25 millones. Menos 7,25 por día a la sexta. Si no cuesta mucho, si lo pones con todos los ceros, cuesta mucho, incluso comparar cuesta. ¿Se ubican? Bueno, se hace lo mismo con el otro vector. Bueno, el otro vector no hay que hacer nada prácticamente, porque como es vertical y para arriba, tiene 0i según el eje X y todo J positivo. O sea, más 18 por día a la sexta newton por coulomb, lo saqué de factor común para que no embarullara mucho. Se puede hacer eso, el día a la sexta y el newton por coulomb de factor común. Y ahora hago la suma, porque tengo que sumar los dos vectores. Pero claro, es una suma vectorial. Por eso es que es complicadito. Toda esta parte vectorial es complicada, porque son vectores, tanto las fuerzas eléctricas que veíamos en la clase pasada, ley de Coulomb, como la intensidad de campo eléctrico que estamos viendo hoy, son vectores y tiene toda esa complejidad para ser sumados los vectores. Después cuando veamos potenciales o energía, vamos a ver que es más fácil, porque simplemente se suman o restan. Pero ahora no. Ahora está todo el quilombito recpol. Entonces, terminemos con esto. Lo sumo. 14,49, bueno, más 0 da 14,49. Y bueno, y 18 más menos 7,25 va a dar 10,75 positivo. Más con menos, obviamente se compensan, ¿no?
J y este sería el vector E, en forma rectangular. Y luego, si lo quiero pasar a polar, lo que tengo que hacer simplemente es mandarme un pol con la calculadora, Shift más a polar directamente, así no trabajamos tanto con el tema de los ángulos. ¿Se acuerdan que era un lío? El arco tangente era un problema. 14,49, lo voy a poner sin el día de la sexta, 14,49, coma separadora de parámetros, después repito el día de la sexta, 10,75 porque no va a afectar el ángulo, el módulo nada más afecta, igual, y me va a dar un módulo de 18,04, ahí le recupero el por día a la sexta, y el ángulo 36,57, redondeado. Y bueno, y está más o menos a escala, a ver si está más o menos a escala, 36,57 el ángulo, ahí está, ese es el ángulo, phi. Phi o tita, bueno, como quieran llamar. Positivo, en el primer cuadrante. O sea, como ven, es todo bastante fácil y en el ejemplo que hice en el papel, similar a lo mismo que habíamos hecho la clase pasada con los vectores fuerza. Es muy similar, porque puse las mismas cargas. Creo que el ángulo me va a dar igual. Sí, el ángulo me va a dar igual, ¿ven? Sí, bueno, lo hice así para facilitar un poco más, para no complicarle más la vida a los alumnos, pero bueno, eso hay que manejarlo.